Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de las fracturas cervicales subaxiales. Digamos que históricamente es una patología que se ha manejado casi de manera anecdótica y basada más en la experiencia que en una evidencia fuerte. Entonces la idea es recopilar un poco lo que tenemos en la literatura sobre esta patología y sobre las posibles conductas quirúrgicas, centrándonos tal vez en esas conductas quirúrgicas que todavía están en un área gris, como la que vemos en este paciente que acabamos de ver. Se considera pues una lesión de la columna cervical que ocurre en el 2 a 3% de todas las víctimas de trauma cerrado. Puede variar desde distensión de los ligamentos menores hasta luxofracturas completas que tienen pues, un compromiso neurológico mucho más grave. Aproximadamente dos tercios de los pacientes con trauma cerrado van a sufrir una lesión en la columna cervical y la principal causa va a ser accidentes automovilísticos, seguido de caídas, violencia y por último lesiones relacionadas con el deporte. Encontramos lesiones espinales medulares en el 1.3% de las víctimas de trauma cerrado, siendo la mayoría de estos hombres, 80% y 40% en el rango de los 18 y los 40 años, o sea, una edad bastante productiva. Con unos déficits importantes encontramos una tetraplegia completa en el 40% de los pacientes, incompleta en el 16% y una paraplegia completa en el 22%, incompleta también en el 22% de los pacientes. Como vemos, es una patología con una alta morbilidad. Te cuento pues anatómico básico, que ya todos más o menos manejamos. Sabemos que la columna subaxial es el elemento compuesto entre las vértebras C3 y C7. Las vértebras de C3 a C6 se consideran vértebras cervicales típicas y van a constar de un cuerpo vertebral, unos procesos uncinados, unos pedículos, los procesos versos, unas masas laterales y unas láminas de la apófisis espinosa. Esta tiene la característica pues que estas apófisis espinosas van a ser bífidas y van a ser unas vértebras en general pequeñas comparadas pues, con el resto de vértebras de la columna vertebral. La vértebra C7 tiene otras características particulares, va a tener entre esos que tienen una sola apófisis, una apófisis espinosa más grande y que no es bífida, y tiene agujeros vertebrales que van a dar cobijo solamente a una vena y no a vena y arteria, como es el caso de las típicas, pues que van a empezar la vertebral desde el nivel de C6. El complejo ligamentario va a ser pues, el complejo que le va a dar resistencia, va a ayudar a mantener la estabilidad de la columna. Se compone de un ligamento longitudinal anterior, un ligamento longitudinal posterior, un ligamento amarillo. Tenemos también las cápsulas articulares de las facetas, un ligamento interespinoso y el ligamento nucal que se va a continuar después de C7 con el ligamento espinoso. Tenemos pues que los cuerpos vertebrales y los discos van a ser lo que van a ayudar como tal a mantener las fuerzas de compresión y las facetas y las articulaciones van a ayudar a mantener las fuerzas de distracción y translocación, siendo las cápsulas articulares facetarias el componente más fuerte de la banda de tensión posterior, o sea que debemos tener eh, un, un cuidado especial con estas en el momento del trauma y también en el momento de definir la conducta quirúrgica. Para el análisis de los pacientes podemos hacer una radiografía. Las radiografías inicialmente se hacían tres vistas, que era AP, lateral y boca abierta. También se podía hacer la vista de nadador para ver mejor la región C7T1, que es el 17% de las lesiones subaxiales. Y en ellas buscaríamos básicamente un aumento del ancho de la sombra de los tejidos prevertebrales. Veríamos que estén alineadas las tres curvas anterior, posterior y espinal laminar. También podemos ver el aumento de reducción del espacio interespinoso, también las alturas de los cuerpos vertebrales, de las apófisis espinosas. Y con esto determinar si hay alguna lesión asociada, ya sea a una fractura o una lesión ligamentaria. Sin embargo, la sensibilidad de estos estudios no es muy buena, se considera que tiene una sensibilidad del 70% para detectar fracturas y depende también mucho de la experticia del observador, así que muchas veces una mala evaluación de las radiografías hace que pasen por alto lesiones que podrían requerir algún manejo adicional.
Las radiografías dinámicas lo haremos con el paciente que está neurológicamente intacto, en el que tengamos una sospecha de esa tomográfica o por resonancia de inestabilidad. Eh, Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tienen un riesgo terapéutico. Se recomienda pues que la parte dinámica sea asistida por un médico para evitar pues posibles lesiones adicionales agregadas en el paciente. La tomografía es un estudio que nos va a permitir ver muy bien la anatomía ósea como tal, nos permite identificar fracturas que pueden ser difíciles de evidenciar en una radiografía simple, como son las fracturas de los elementos posteriores o las fracturas de la unión cervico torácica y occipito cervical. Y también otra ventaja es que se puede hacer sin ningún problema pacientes intubados, como suelen ser los pacientes con un trauma medular eh, que llegan al servicio de urgencias. Por esto se ha vuelto casi que un gol estándar y se emplea mucho en los protocolos de trauma en la mayoría de instituciones. Para los tejidos blandos, digamos, es mucho mejor la resonancia magnética. Esta nos va a permitir ver lesiones en la médula, en el disco intervertebral, también en el complejo ligamentario posterior. No se ve tan bien la anatomía ósea como en las tomografías, y nos permite pues evaluar, por ejemplo, como en el caso que tuvimos un paciente con un déficit neurológico, en que no es claro por la imagen tomográfica la etiología de este déficit para determinar si hay una compresión, si hay un compromiso medular o otra lesión que nos explique el compromiso del paciente. También podemos hacer estudios vasculares como la angioresonancia o la angiotomografía, debido a, pues, a que puede haber una lesión de la vertebral hasta en un 11% de los pacientes que sufren un trauma medular. Eh, la clasificación pues es lo que nos va a permitir determinar más adelante cuál va a ser el manejo. Tener una adecuada clasificación y que sea universal es uno de los principales objetivos cuando estudiamos las lesiones cervicales y axiales. Vemos que las primeras caracterizaciones las hizo Allen, y Allen proponía una clasificación basada en 6 mecanismos del trauma, básicamente en flexión, extensión, distracción, compresión, y combinaciones de estos con unos subtipos, los cuales eran tal vez difíciles de aplicar en la práctica clínica y no mostraron demasiada, que fuera demasiada compatibilidad interobservador, o sea, de un observador a otro solían clasificarlas de manera distinta. Así que con el tiempo se fue descartando. Más adelante, el Spine Trauma Study Group en el 2017 desarrolló un algoritmo basado en la evidencia para desarrollar un sistema de puntuación que fue el SLEEK, que permitía guiar de manera mejor un tratamiento quirúrgico y clasificar mejor las lesiones de acuerdo a la morfología, la integridad del complejo disco ligamentario y el déficit neurológico. Para ellos, en la morfología, entonces, determinaron según si había lesiones de compresión o estallido, si había distracción o si había traslación y rotación. Digamos que era ya un sistema que estaba basado no tanto en el mecanismo, sino más bien en la morfología de la lesión. Eh, Ellos pues hicieron un score y determinaban que si tenía 5 o más puntos se consideraba una lesión quirúrgica, y con 3 o menos se consideraba una lesión no quirúrgica, siendo 4 un rango gris que podría ser lo uno o lo otro. Sin embargo, pues eso tenía ciertas dificultades. Había también una calificación interobservador deficiente. Había solo un acuerdo en la integridad del disco ligamentario, pero en el resto de caracterizaciones solía ser variable, y carecía además de patrones morfológicos de las lesiones clínicamente relevantes. Digamos que eso se remitía solamente a esos 3 tipos de patrones y dejaba por fuera pues características morfológicas que podrían ser importantes para definir también en el manejo del paciente. En busca de esto y tratando de abordar este problema, el lado Spine desarrolló el sistema de clasificación de lesiones de la columna cervical, o el SCI-SC. Lo basó en 4 pilares: la morfología de la lesión, el pilar principal, las afectaciones facetarias, el estado neurológico y modificaciones específicas del caso. La morfología de la lesión la dividió en 3 subgrupos por el tipo de lesión: lesiones por compresión, lesiones por banda de tensión y lesiones por traslación, siendo tipos A, B y C. La tipo A se subdivide a su vez en 5 grupos. Tenemos las fracturas A0, que van a ser fracturas aisladas de la apófisis espinosa o transversa, sin una deformación como tal visible en la resonancia. Las A1,
con una lesión de platillo único. Las A2 vamos a tener una lesión de ambos platillos o una fractura que consideramos en split o dividido. Las A3 que van a ser ya un estallido ya sea superior o inferior, y las A4 que sería un estallido completo, siendo las A3 y las A4 las que más frecuentemente se asociaban con un déficit neurológico mayor. Las lesiones tipo B van a ser de tres subtipos también. Tenemos una lesión B1 que va a ser solo ósea sin compromiso ligamentario, una lesión tipo B2 que va a ser una irrupción con compromiso ligamentario posterior, y la B3 que sería una irrupción de la banda de tensión anterior o una lesión por hiperextensión. Y las lesiones tipo C no se van a subdividir y se van a considerar lesiones tipo C cualquier tipo de mecanismo que presente rotación o traslación, o también si hay una lesión que contenga todos los elementos tanto anteriores como posteriores, también se consideraría una tipo C, y normalmente están asociadas entonces con lesiones tipo A o tipo B. Y obviamente la frecuencia de compromiso neurológico en las tipo C suele ser mucho mayor que en las tipo A y tipo B. Luego miramos la clasificación de las lesiones facetarias asociadas. Como dijimos, las facetas son parte muy importante para la integridad del sistema o de la estabilidad posterior, así que deben tenerse, pues, eh, debe valorarse con bastante cuidado. Tenemos entonces que las fracturas facetarias de F1 las consideramos las fracturas no desplazadas. Tenemos las fracturas F2, donde tenemos un compromiso no desplazado, pero que tiene una afección de 1 centímetro o más del 40% de la dimensión de la articulación facetaria. Las F3, en donde tenemos ya una masa eh, lateral flotante. Aquí tenemos entonces un compromiso tanto de la lámina como hacia el foramen, lo cual nos dejaría una mayor inestabilidad, y la subluxación del más del 50% o una tipo o fractura facetaria tipo 4. Vemos estas fracturas, especialmente de la F2 a la F4, suelen estar acompañadas de lesiones tipo B o tipo C por su mecanismo de trauma. El estado neurológico, entonces lo vamos a valorar desde N0 sin deterioro, N1 con un deterioro transitorio que se resuelve cuando se va a evaluar, N2 compromiso radicular, N3 sería una lesión incompleta, o sea, una ASIA de B a D, y N4 sería un compromiso medular completo, o sea, una ASIA A. También puede ser N determinado en el paciente que no es valorable, y si persiste le colocaríamos una lesión como más. Los modificadores, algunas patologías pues van a tener una influencia en el manejo terapéutico del paciente, por lo tanto también se deben tener en cuenta. La M1, consideramos si hay una lesión del complejo ligamentario posterior sin disrupción completa; la M2 si hay una hernia discal asociada; la M3 si hay una patología anquilosante metabólica, como la espondilosis anquilosante por ejemplo; o la M4 si hay anormalías vertebrales, o sea, compromiso vascular asociado. Entonces vamos a nombrarlas por el tipo de la lesión. Las lesiones B2, B3 y C van a ser de una sola vértebra, se van a nombrar por perdón, van a ser segmentarias, se deben nombrar por el nombre del segmento, como C6 y C7, y las A y B1 van a ser monosegmentarias y solo se nombran pues por la vértebra afectada. Después de nombrar el segmento, vamos a nombrar entonces el compromiso ya sea facetario o los compromisos como fracturas asociadas. Si es una C, si tiene asociada, por ejemplo, en la C7 una A1 y en la C5 tenía una tipo C. El estado neurológico lo colocaríamos después, y también los modificadores, y con eso pues deberíamos así nombrar estas fracturas subaxiales. Esta clasificación mostró tener una validez externa mucho mayor, es fácil de usar, es práctica y se relaciona bastante pues, con la patología del paciente y la gravedad de las lesiones. Basado en esto, la AO decidió buscar hacer un sistema de clasificación morfológica, dándole una puntuación o un valor a cada uno de los puntos que tenían en su clasificación morfológica, y determinar así lo que se conoce como el AOSIS, y es como el paso inicial para posteriormente determinar o hacer un puntaje para determinar cuáles son quirúrgicas y cuáles no son quirúrgicas. En esto vemos como hay un valor ascendente en las fracturas tipo A desde 0 a 5. Vemos como las tipo B1 van a tener el mismo valor que las tipo A4,
las tipo B2 y B3 van a tener el mismo valor entre ellas, yo no lo pues considerando de igual severidad. Esto lo hicieron básicamente con encuestas a cirujanos de columna en todo el mundo. Les preguntaron pues qué gravedad relativa asociaban con cada una de las fracturas y con esto fue que determinaron las puntuaciones dadas y la tipo C fue la que más puntuación tenía con 7. Las fracturas facetarias, vemos como las fracturas estables se consideró solo 2 puntos, mientras que las fracturas de 2 a 4 se consideran ya más inestables, con 4, 5 y 7 puntos respectivamente. Ya el paso a continuación sería, basado en estas puntuaciones, buscar cuáles serían los puntos de corte para determinar qué pacientes o qué pacientes se beneficiarían de manejo quirúrgico y obviamente agregar modificadores como el estado neurológico para hacer una puntuación más fiable y es el manejo quirúrgico. En el manejo, como dijimos, el manejo inicial es prevenir básicamente los déficits neurológicos, tratar de buscar que el paciente retorne a la capacidad funcional máxima con un mínimo de dolor residual, una mínima deformidad. Inicialmente vamos a tener, como dije, una estabilización hemodinámica, una evaluación clínica y radiológica rápida del paciente y tratar de llevar al paciente a descompresión y estabilización lo más rápido posible después de que se haya logrado la reanimación. El Stasis, perdón, es un estudio en donde demostraron que la intervención quirúrgica temprana, o sea, entre las 12 y 72 horas o menos de 12 horas, no implicaba mayores complicaciones, tenían las mismas complicaciones que operar de manera tardía y sí presentaban una mejoría neurológica en los pacientes en el seguimiento a largo plazo. Entonces consideramos que la indicación de descompresión temprana siempre va a ser la opción en los pacientes que tienen una lesión incompleta con una posibilidad de mejoría neurológica. Podemos intentar el manejo conservador con una reducción en las fracturas o dislocaciones. Se recomienda cuando el paciente está despierto y está neurológicamente intacto y puede cooperar con el examen, o cuando el paciente tiene una lesión completa y pues no puede dar un déficit asociado. Se puede hacer con las pinzas de Gardner-Wells, le vamos a colocar peso de 5 kilos iniciales y luego vamos agregando 2 kilogramos hasta que se desbloqueen las facetas o haya una sobredistracción visible radiográficamente o el paciente manifieste algún deterioro neurológico. En el caso de que se considere entonces fallida, debe llevarse a una reducción abierta de emergencia. Las indicaciones de intervención quirúrgica van a ser dadas básicamente por 3 principios: la condición neurológica, la presencia de deformidad y la inestabilidad identificada radiológicamente. Desde el punto de vista neurológico, vamos a considerar que la hiperextensión con un síndrome de centromedular no se considera como tal un criterio, puede ser incluso de manera conservador. El déficit neurológico por sí solo tampoco constituye una indicación de cirugía, más si el déficit neurológico progresivo. Un paciente que tiene deterioro neurológico es clara indicación de manejo quirúrgico, o también un paciente que tenga un déficit neurológico que sea estable, pero que se evidencie que hay una compresión permanente, debido a que en esos casos se considera que la descompresión nos va a ayudar a que haya una restitución, una reducción de la presión tisular, mejora la oxigenación y ayudaría a una posterior recuperación neurológica del paciente. Así que tanto el déficit neurológico progresivo como el déficit neurológico constable podrían ser considerados como criterios quirúrgicos. En la deformidad, vemos que las fracturas por estallido, la deformidad suele estar presente y suelen ser un criterio quirúrgico. Algunas por estallido compresivo se pueden manejar de manera conservadora. También los pacientes que tengan cifosis significativa, esto nos puede generar también en posterior degeneración del segmento adyacente con un dolor en el futuro, así que puede ser también un criterio para estabilidad o para estabilizar al paciente de manera quirúrgica. La inestabilidad va a ser entonces la indicación primaria para la cirugía. Sin embargo, pues es difícil definir qué constituye la inestabilidad. Se propuso primero el sistema de Allen, pero como vimos, no era muy acorde entre los distintos observadores y no se podían tomar como decisiones puntuales basadas en ese sistema. También White y Punjabi hizo un sistema en el que basaba los elementos de la columna posterior y anterior y la dinámica en extensión para determinar la presencia de lesión y la posible intervención quirúrgica, pero también era bastante difícil de aplicar. Después están las clasificaciones del SLICS y la AO-Spine, que parecen ser mucho más prácticas y con una mayor fiabilidad, que son lo que se usa actualmente. Sin embargo, como vemos, hay todavía unos puntos grises a determinar.
En busca pues de estos parámetros para determinar cuáles pacientes se consideran inestables, un grupo alemán de la DGOU en un consenso de expertos decidió determinar qué parámetros radiológicos podrían considerar para determinar la inestabilidad de la fractura. Ellos tomaron un parámetro que es el delta del end plate, o sea, el plato terminal. Miraban en la fractura cuando hay un compromiso monosegmentario, el plato superior de la vértebra superior y el plato inferior de la vértebra inferior, o cuando hay un compromiso bisegmentarios, el plato superior de la vértebra superior y el plato inferior de la vértebra que está por debajo del compromiso. Medían estos ángulos y lo comparaban con los ángulos normales y se generaba un delta de endplate o un delta EA, y con esto determinarían si habría o no criterios de inestabilidad. Determinarían los criterios de inestabilidad como que hubiera una subluxación de articulación facetaria, lo que se veríamos una fractura F4 de la AO, una fractura de articulación facetaria de más de 10 del 40% de la superficie, o sea, una fractura de F2, que haya traslación sagital de más de 3.5 milímetros o que haya más de 15 grados en ese delta de AE. Ahora pues veremos para cada uno de los tipos morfológicos cuál sería la indicación quirúrgica. Digamos que para las lesiones tipo A1 y A0 se puede considerar de manejo conservador las lesiones por estallido A3 y A4. Si están neurológicamente intactas se puede tratar con inmovilización, y si hay compromiso neurológico se podría tratar tanto con inmovilización como con fijación. Sin embargo, pues a favor de la fijación tenemos este estudio de Coivico, en donde demostró que los pacientes que se trataban de manera operativa versus el manejo conservador tenían una mejoría en el seguimiento del déficit neurológico mayor que los pacientes que no se intervenían. Así que esto estaría a favor de que los pacientes que tengan un déficit neurológico con una fractura tipo A3 o A4 sean llevados a intervención usualmente una vía anterior. Para las tipo C, digamos que tampoco hay mucha polémica al respecto. Vamos a ver que la mayoría van a ser de manejo quirúrgico y el tipo de abordaje se va a determinar por, como tal, el mecanismo asociado. Vemos, por ejemplo, una tipo C con un mecanismo de Allen de flexión-extensión tipo 5, donde haya una retrolización de más de 3 centímetros. Podemos hacer una corpectomía anterior y estabilización posterior en caso de que haya un compromiso ligamentario posterior grave. Si tenemos una extensión compresiva, vamos a ver una disociación entre las columnas vertebrales anterior y posterior, que lo que se considera una AO tipo C también. Ahí podemos hacer una cirugía a masa lateral o tornillos pediculares, y podemos hacer también una reconstrucción anterior en el caso pues, de que haya que restaurar la mecánica de carga o una combinación significativa, o sea, una fractura tipo A asociada importante. Cuando hay una extensión con distracción, o sea, una tipo C con una tipo B, consideramos también una cirugía masa lateral, y también se puede realizar una alineación contracción suave y hacer solo una fijación anterior, o si no se logra, se puede hacer una instrumentación posterior más una descompresión anterior más fusión. Y en las fracturas en donde tenemos una flexodistracción, o las tipo o con compromiso facetario, ya sea una anterolización de menor del 50, mayor del 50, o una espondilolitis completa, o sea, un compromiso tipo C con una F4, vamos a considerar una reducción abierta posterior para mejorar pues así la reducción y también el compromiso facetario asociado. Las lesiones tipo B, digamos que generan un poco más de polémico, especialmente las tipo B1. Eh, Estas lesiones de banda posterior en donde solo hay compromiso óseo para la OSPI, digamos que no hay una evidencia o ninguna literatura en salud al respecto, evidencia más que consenso de expertos. La OSPI, por su parte, aboga sobre una forma conservadora en la mayoría de estas lesiones, con fijación en posterior en el caso de que presente inestabilidad dada por un espacio posterior excesivo, que tenga un politrauma asociado o que tenga una lesión medular espinal que requiera intervención. En cambio, el grupo de alemanes, en su consenso de expertos, consideraban que las fracturas B1 eran inestables y por lo tanto candidatas a instrumentación segmentaria posterior sin fusión. Ellos decían que se puede hacer la instrumentación segmentaria, y una vez que estos tienen una muy buena tasa de fusión ósea por sí sola o de mejoría ósea, una vez hay mejoría ósea,
llevar a un retiro del material para así permitir que haya una buena movilidad de la columna cervical, o que en ciertos casos podría hacerse también un manejo conservador, pero ellos digamos que tienden más a considerarlas, como dijimos, unas fracturas inestables. Las B2 ya es un consenso mayor sobre que deben ser consideradas lesiones inestables, debido a que usualmente están asociadas a otras fracturas como las tipo A o lesiones facetarias, y se considera necesario un tratamiento quirúrgico, en este caso con fusión, sobre cuál vía es mejor. Consideraríamos que la vía posterior sería para las lesiones puras ligamentarias posteriores o asociadas a lesiones facetarias, y el manejo anterior o 360 lo vamos a hacer para cuando tengamos una fractura o la unión cérvico-torácica, o que tenga una fractura grave tipo A asociada que requiera manejo anterior adicional. En cuanto a las B3, las lesiones de la banda anterior, son típicas de ancianos y pacientes con columna rígida. En estos casos se prefiere una fusión monosegmentaria anterior, y en los casos de que haya, por ejemplo, una lesión asociada como una espondilosis, se puede fijar, con columna rígida se puede fijar de manera posterior. Contra las lesiones facetarias, vamos a considerar las fracturas de F1 como estables, manejo conservador, collarín cervical para aliviar el dolor, manejo analgésico, y se puede hacer un seguimiento radiológico a las 6 semanas para mirar si hay una subluxación secundaria. Las fracturas F2, F3 y F4 suelen estar asociadas a componentes de lesiones B o C, y por lo tanto suelen considerarse fracturas inestables. El abordaje pues va a ser posterior, más el abordaje que se requiera para la fractura asociada, y la F3, que va a tener una inestabilidad subyacente también de los segmentos adyacentes craneales y caudales, por lo tanto también se deberían fijar los segmentos por arriba y por debajo en caso de que se presente esta lesión. Las conclusiones: tenemos que pues hay una falta de estudios de evidencia clase 1 para la clasificación y el manejo de las fracturas vertebrales. En el momento consideramos que la clasificación de la AO es el mejor candidato para la clasificación, teniendo pues una confiabilidad bastante documentada en la literatura. Sin embargo, pues no tenemos todavía un algoritmo claro de manejo o una puntuación para determinar qué fracturas son quirúrgicas o no. Debemos basarnos en la morfología, el compromiso ligamentario y en especial el compromiso facetario y neurológico para determinar qué pacientes llevamos a cirugía, y recordar la importancia de las fracturas facetarias, especial de F2 a F4, consideradas usualmente inestables y que requerirían manejo quirúrgico posterior. Listo, eso es lo que teníamos para el día de hoy. O sea, en conclusión, todas las fracturas son quirúrgicas después de la A2. Básicamente. Bueno, pero con el uso de la resonancia, Joan, estamos operando también las A1, porque casi todas las A1 tienen distracción del ligamento longitudinal posterior. Entonces estamos convirtiendo las A1 en B2, que a mi modo de ver me parece un error, pero esa es la práctica que estamos haciendo todos los días. ¿Usted qué opina de eso? No, yo no he operado esto, por ejemplo. ¿Usted qué opina de eso, yo? No, si el ligamento está roto, Pero es que muchas veces no está roto, está simplemente distendido. Entonces, a mí me parece que nos estamos equivocando, y todas las A1, la mayoría de las A1 las estamos convirtiendo en B2. O sea que en este momento estamos operando todas las fracturas. Listo. Bueno, ese es el primer tema. Me gustaría que Gustavo nos diera una opinión de eso. Y lo segundo, cuando operamos una vía anterior, ponemos cajetín y placa. ¿Estamos de acuerdo? Que hay que poner placa. ¿El cajetín bloqueado reemplaza la placa o no? Bueno, ¿qué utilidad tiene el cajetín bloqueado? Disminuye la pseudoartrosis degenerativa. ¿Y está demostrado que disminuye la pseudoartrosis o no? Ustedes dicen que sí, yo creo que no. Entonces, en trauma siempre tenemos que usar placa.
¿sí o no? Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo? Porque yo creo que en la columna cervical uno tiene que ser muy conservador por el movimiento, pero yo veo que los cirujanos jóvenes y especialmente los cirujanos de columna eh, se van 2 niveles por arriba y 2 niveles por abajo. ¿Cuándo debemos aumentar los niveles y cuándo debemos ser conservadores? Por ejemplo, en una fractura tipo C, C5, C6, Depende de la incidencia biomecánica que está teniendo el paciente. Y depende también del abordaje, porque si las 360 grados, te ahorras niveles. eso. Entonces yo creo que cuando tenemos una fractura que es muy inestable, debemos más bien hacer 360 grados para ahorrar niveles de fusión. Gustavo, ¿estás conectado? Sí, Nacho, Sí, estoy Nacho, estoy conectado, conectado, pero no, pero es que pero no es se te que no se te escuchó bien, escuchó no bien. No entendí lo de entendí lo la de la fractura tipo fractura C. tipo C. Que a mí me parece que a mí me parece que los cirujanos de columna, pues si me refiero específicamente a una persona, los cirujanos de columna, a vos, me parece, me parece que a veces fusionan más niveles de los que realmente se necesita o los que yo pienso que se necesiten, eh, porque quieren tener una seguridad absoluta de que la instrumentación no va a fallar y garantizar una artrodesis. Entonces, yo creo que a veces hay que ahorrar niveles de fusión, sobre todo cuando el paciente no tiene déficit neurológico completo, y más bien optar por hacer una fusión en 360 grados en vez de hacer esas fusiones largas de 2 segmentos o 3 segmentos por arriba y 3 o 2 segmentos por debajo. Eso es una pregunta. No, La segunda pregunta sí. es la de, estamos convirtiendo fracturas tipo A1 en B2 por la resonancia. Y la tercera, que a mí pues que no estoy de acuerdo. Y la tercera es que si el cajetín bloqueado reemplaza una placa cervical. Pues Nacho, a ver, la La primera primera pregunta, pues yo pregunta, pues creo yo que creo que inclusive inclusive eso, eso, en eso en eso hacemos hacemos mucho mucho énfasis énfasis en en las, las, digamos, en las digamos, en las conductas conductas quirúrgicas quirúrgicas ahí en el ahí en el grupo del grupo del hospital. hospital Y todo y todo depende del depende nivel del de la nivel de la fractura. O fractura. O sea, sea, digamos digamos que que está está demostrado que una demostrado que una fijación fijación larga larga tiene la tiene la misma misma estabilidad estabilidad biomecánica que una biomecánica que una fijación fijación corta. corta. Inclusive pues Inclusive pues fracturas fracturas tipo tipo A4 A4 con con McCormack, pues McCormack, pues ya ya obviamente, obviamente, hablando de hablando de McCormack, que McCormack, tiene que tiene también muchas también muchas dificultades, dificultades, muchos muchos problemas problemas en su en su interpretación interpretación desde la desde la metodología, pero metodología, que es pero lo que es único lo que único que tenemos, tenemos, digamos que con digamos que con McCormack altos y, y fijaciones largas, digamos, biomecánicamente se comporta igual que una fijación 360 grados. Sin embargo, digamos que eh, el asunto es dónde es la fractura. O sea, obviamente uno tiene que garantizar el ahorro de los niveles cuando está comprometiendo niveles que son móviles y que en la evolución pueden generar enfermedades degenerativas muy importantes, especialmente en la columna lumbar. Entonces, ya sabemos que fusiones por debajo de L3 se asocian a cambios degenerativos tempranos en los discos adyacentes, o sea, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Fusiones hasta L3 es probable que no cambien tanto la evolución natural de la columna lumbar. Entonces, nosotros, digamos que la conducta obviamente sí es esa. Cuando los pacientes tienen fracturas lumbares, pues digamos que es muy importante ahorrar segmentos y en esos casos hacemos fijaciones 360 grados, pero en fracturas dorsales o en fracturas de la unión toracolumbar que no bajan por debajo del L3, en teoría el ahorro de los segmentos no es tan importante y muchas veces, pues obviamente, digamos, puede ser menos mórbido y puede generar menos morbilidad para el paciente únicamente una vía posterior, que pensar en hacer 360 grados, pues, que solo el abordaje, pues obviamente genera también algún tipo de morbilidad. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, pues yo no
Yo creo que la resonancia realmente sí ha ayudado recientemente a clasificar mucho mejor las fracturas, especialmente las fracturas tipo A, pero también nos hemos olvidado de una herramienta muy importante que son las imágenes en bipedestación o en sedestación, pues cuando un paciente sentado o de pie, porque digamos que directamente demuestra realmente cuál, bajo estrés biomecánico, cómo, pues bajo las tensiones biomecánicas, digamos, fisiológicas o exigencias biomecánicas fisiológicas, cómo se comporta el segmento bajo carga. Entonces, eh, pues a ver, digamos que eso puede ser cierto, sin embargo, pues hay que analizar como todas las variables. A veces uno únicamente hay un pequeño edema ahí de la banda de tensión posterior y en general ve el resto bien. O sea, digamos que cuando un ligamento está roto no queda ninguna duda de que el ligamento está roto, o sea, se ve claramente roto en la resonancia, pero cuando solo se ve edema, en una fractura tipo A3 o tipo A4, digamos más A3 pues que A4 porque la A4 digamos que ya eh, tiende uno más a manejarla quirúrgicamente, entonces ahí es cuando la radiografía de pie, digamos que sí puede ayudar a definir si el segmento es inestable o no. Pero eso realmente sí es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado porque no todas las hiperintensidades del complejo ligamentario posterior implican una fractura tipo B. Y la otra pregunta es que los cajetines autoestables, pues yo pienso que no, los cajetines autoestables son diseñados básicamente para enfermedad degenerativa. Eh, la placa y los tornillos, cuando se usan vía anterior, tienen, digamos, la suficiente capacidad de bloquear el cantilever que se puede hacer en el foco de la fractura, especialmente en fracturas tipo E. Para eso no está diseñado un cajetín. Yo creo que el ángulo de incidencia de los tornillos de una caja autoestable definitivamente no estabilizan un segmento cervical, entonces no es correcto desde el punto de vista biomecánico usar una caja autoestable para una fractura inestable de columna cervical. Bueno, yo tengo Yo una tengo una pregunta pregunta para para todos todos y para y que para pues que pues finalmente finalmente Lucas nos la Lucas nos la responda. responda. Entonces, Entonces, ¿cuál es el ¿cuál es el umbral para umbral para considerar considerar? una fractura facetaria quirúrgica de acuerdo a la clasificación de AU? Pues, profe, pues realmente estuve buscando, no hay como tal un umbral, porque usualmente Pero lo que se valora es que la fractura facetaria suele estar eh, asociada este clima, a persona una es fractura tipo C, que también determinaría la inestabilidad quirúrgica. De todas formas, una fractura ya de F3 o F4 se consideraría ya inestable por sí sola, debido pues a que hay mayor riesgo de fallo del segmento articular, y ya de por sí sola una F3 o F4 podría ser una candidata a manejo posterior, y la tipo F2, F1 yo diría que estaría asociada más a qué lesión tenemos subyacente. Si tenemos una B2 o una B1, por ejemplo una B1 con una F3 se podría considerar quirúrgica, y una B1 sin lesión facetaria asociada podría considerarse de manera conservadora. Pero que encontrar una alineación en la literatura clara sobre eso, no, prácticamente es muy a medir los criterios pues, de las fracturas asociadas o qué tanta inestabilidad se percibe que pueda tener el paciente de acuerdo a la lesión. Los otros residentes, ¿qué piensan? ¿O vos qué piensas, Nacho? Porque es que esto es un tema que definitivamente todavía genera mucha controversia. O sea, yo realmente lo he revisado varias veces, inclusive pues el tema todavía es un poco, digamos, no está muy bien definido, e inclusive se han hecho revisiones o consensos de expertos dirigidas por el grupo de trauma de AO, donde participan los alemanes, pues que últimamente han trabajado tanto en las fracturas, especialmente Cansiora, y realmente, pues los artículos recientes, digamos que dejan la decisión al experto. Ustedes que han leído eso, que han revisado eso, Joan y compañía. Gustavo, si me preguntas a mí, yo nunca opero una fractura de una faceta, así sea F4, aislada. Yo creo que observarla es una buena conducta. Eh, Joan, sé que está con tantas ganas de hablar. Bueno.
Bueno, con estas fracturas facetarias es difícil porque, digamos, en este caso no había pues como ningún otro compromiso asociado. Sin embargo, yo pienso que una fractura F3 F4 puede generar la suficiente inestabilidad en ese segmento que quizás el paciente pues no se vaya a luxar, pero sí puede empezar a, con el tiempo, a dañar otros elementos, como el disco. Y en ese caso, llevar a que un paciente genere una estenosis de canal o una degeneración del segmento de forma más prematura, pues que si no se lleva instrumentación. Entonces yo creo que en esos casos en donde la faceta es flotante o está con minuta o tiene algo de subluxación, yo pensaría que sí es mejor por lo menos hacer una fijación monosegmentaria. Estabiliza uno el segmento y pues evita de pronto que el paciente tenga un proceso degenerativo temprano más adelante. Eso es como mi opinión, profe. Gustavo, ¿vas a operar la fractura facetaria? ¿Cómo, cómo? Espérate que aquí Pues el Nacho, ¿sabes concepto qué, de... hombre? Es que para mí sigue siendo como un tema, como un tema que todavía es como un poco inconcluso. A mí me parece que no es, eh, a ver, uno siempre, digamos que, pues toma decisiones a favor del paciente. Uno pudiera en las fracturas facetarias, digamos, darles de alta con un collar o con cualquier tipo de inmovilización y hacerles unas radiografías dinámicas eh, posteriormente, pero realmente, digamos que muchos pacientes quedarían con un tratamiento inconcluso, porque las fracturas facetarias no son infrecuentes en los pacientes con lesiones cervicales. No sé si alguien más tenga una percepción diferente del tema. Bueno, recientemente digamos que lo que yo he revisado es que el límite son las fracturas F2 y digamos que algo que ayuda mucho a definir si el paciente tiene algún tipo de inestabilidad o no es la radiculopatía, que inclusive tenía el paciente de nosotros, ¿cierto? Era una fractura, ¿qué nivel, Nacho? ¿Qué nivel, Lucas? La fractura de C6, ¿cierto? De C6, de C7, de C7 con radiculopatía, o sea, de C7 con radiculopatía. Entonces, eso era una fractura como F2, pues no alcanzaba a ser una faceta flotante, pero F2 con radiculopatía, digamos que eso ya implica algún tipo de inestabilidad. Entonces, digamos que el consenso que hay, sin obviamente haber todavía digamos que una evidencia fuerte alrededor de cuáles fracturas se operan, el límite que se considera es ese, pacientes con fracturas F2N2, o sea, con radiculopatía, se consideran quirúrgicas, o pacientes con fractura, y el otro límite es fracturas F3N0, o sea, todas las fracturas N3, F3 y F4 se considerarían inestables, y las fracturas F2 con radiculopatía, o sea, si uno se basa en lo que, digamos, hay más depurado en la literatura, el paciente que se presentó hoy tendría algún tipo de indicación quirúrgica, pero como digo, esto todavía genera mucha controversia. No sé si No hay sé si alguna hay otra alguna otra opinión, qué opinión que piensan. Para piensan. mí Para eso mí eso todavía es un todavía es un tema tema pues, que que no está no está claro. O sea, claro. O sea, yo yo muchas muchas veces veces también también quedo como quedo si como se si va a se va operando el superando el paciente. paciente. Profesor, buenos días. En Buenos Buenos días. relación días. a la lesión facetaria, yo ayer leí un documento donde realizaban un seguimiento más o menos a 60 pacientes, donde realizaban como esa división de las diferentes morfologías de la AO, ¿cierto? Desde la F1 hasta la F4, en la cual observaban más o menos ese seguimiento a 2 meses de 60 pacientes y donde se determinó principalmente que más o menos el 17% de ellos terminaban en cirugía cuando tenían las características que había mencionado específicamente, ¿cierto? Como es una fractura que era mayor de 1 centímetro, comprometía más del 40% de la faceta. Claramente, la luxación facetaria, pues usualmente por el déficit neurológico asociado que presenta, también requiere cirugía y la faceta cuando está flotante, que es la F3, también se asoció con las imágenes de seguimiento
a inestabilidad cuando se realizaban posteriormente. Entonces, usualmente la tendencia era realizar como ese seguimiento con manejo conservador, pero estas características específicas de los modificadores y de los diferentes morfologías de la fractura facetaria, a futuro se dieron cuenta de que al final tenían un alto riesgo de que requirieran cirugía. Por esa razón, deberíamos considerarla, ¿cierto?, como una variable importante, F2, F3 y F4 como de manejo quirúrgico si se consideraría según estas morfologías. Excelente, profesor Montenegro, muy interesante ese aporte. Seguramente vamos a ir viendo cada vez más trabajos que definan un poco más el tema. En la revisión que yo tenía, decía, digamos que en el concepto que tenía F2 con radiculopatía, F1 sin radiculopatía, F2 sin radiculopatía se puede observar, F3 y F4 siempre son quirúrgicas, entonces el umbral es F2 con radiculopatía. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. O algún otro Lo que aporte que pasa tenga es que interesante el tema. a mí me parece que las F2 con radiculopatía no se operan por inestables, sino porque comprimen la raíz. Y eso sí es un fenómeno pues relativamente común. Entonces no sé si sería por la inestabilidad o por la compresión. Lo que Eh, pasa, Nacho, es una F2, bueno, de pronto que esté muy conminuta, pero no es lo usual, o sea, digamos que, bueno, si es muy conminuta, pues ya digamos que la cosa está muy clara, si uno tiene fragmento en el foramen y todo el asunto, o sea, uno está tratando la radiculopatía, pero si estamos hablando de inestabilidad, una F2 así purita, más de un 40%, más de 1 centímetro, con ese trazo de fractura con radiculopatía, pues simplemente digamos que lo que denota la radiculopatía es la subluxación, es que realmente el segmento está hipermóvil. Pues eso es como lo que yo interpreto de la situación, no es que yo eh, eh, tenga pues ni mucho menos mucha experiencia con esto. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la